Hoy es 20 de Aviv ya, del año 5777, abril 15 del año secular 2017. Estamos ya en la recta final de la semana de Pesaj y quiero hacer una reflexión acerca de el enorme desafío que significa volver a contar la historia de nuestra Haggadah. ¿Y cuál es realmente el desafío? El desafío no es contar la historia. La historia está ahí. Ahí está nuestra Haggadah llena de imágenes impresionantes y de giros únicos de la creatividad del intelecto rabínico. Está ahí. Cuando te pregunten tus hijos el día de mañana, ¿por qué haces esto? Les dirás, y ahí viene todo el secreto de la Haggadah. Pesaj, sin contar la historia, no es Pesaj realmente. Pesaj sin contar la historia no es Pesaj. Hay que contar esa historia. ¿Cuál es el desafío? El desafío no es contarla. El desafío es contarla no al hombre de la Edad Media o del primer siglo, al hombre moderno. Ese es el desafío. Al hombre del siglo XXI. La historia es la misma. La historia es la misma. Pero el destinatario no es el mismo. Su mentalidad no es la misma. Su entorno no es el mismo. Sus desafíos no son los mismos de los días de los profetas del primer siglo, de la Edad Media o del Renacimiento. Y debido a esto, la manera de contarla debe ser relevante también para ellos. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que aprendemos de nuestros líderes y de nuestros sabios que nos antecedieron. Está demostrado que los judíos no hablaron ni pensaron de la misma manera todo el tiempo. Nuestra historia demuestra que los judíos hablaron y pensaron en diferentes idiomas a lo largo de nuestra historia. Dependiendo del país donde vivimos, dependiendo de la cultura con la cual interactuamos, de las etnias con las cuales nos encontramos en el camino, así fue nuestra lengua. Y si tú miras bien, verás que hasta hemos cambiado los nombres dependiendo del lugar donde hemos vivido nuestro exilio. Judíos con nombres alemanes, con nombres chinos, con nombres italianos y por supuesto con nombres españoles en nuestro caso. Pero no solamente cambiamos nuestros nombres, cambiamos nuestra forma de comer, siempre kosher, pero diferentes platos, y nuestra forma de vestir. El típico traje, por ejemplo, que usan nuestros hermanos ultraortodoxos, sean Breslov o Haredim, no son trajes judíos. Eran las vestimentas de la aristocracia polaca y lituania del siglo XIX, que nuestros hermanos allí adoptaron como suya para ese tiempo. Hoy día los polacos y los lituanos seculares no se visten como en el siglo XIX. Ellos evolucionaron su moda y usan vestimenta moderna. Nuestros hermanos ultraortodoxos decidieron continuar vistiendo como vestía la aristocracia polaca de aquella época. Y cualquiera que no conoce la historia, al verlos hoy día, puede pensar que son trajes auténticamente judíos, cuando no es otra cosa que la absorción de costumbres culturales de aquellos países donde un grupo de nuestros hermanos vivieron e interactuaron.
Pero no solo nuestros vestuarios, también nuestras ideas, nuestras tradiciones han venido cambiando de cultura en cultura, de generación en generación, dependiendo de la influencia del entorno cultural en la cual nos tocó ir pasando nuestro exilio. Es por eso que el judaísmo, Moran Berrabotai, el judaísmo no es algo estático. Es una fe que se desarrolla en el tiempo. Aun cuando algunos prefieran arraigarse a una época pasada, el judaísmo es algo que se mueve en el tiempo. Y estos cambios de mentalidad y en las costumbres ha creado una riqueza extraordinaria que lejos de restar suma y multiplica nuestra influencia en el mundo y enriquece folclórica y filosóficamente el judaísmo. Tan fuertes e importantes han sido estos cambios que cuando una innovación aparecía, la ortodoxia de la época la criticaba como asimilacionista. Sin embargo, por la fuerza de la aceptación del pueblo judío, al final fue aceptada también como ortodoxia. Piensa en algo tan moderno como la solemnidad de Bar Mitzvah. No hay ningún mandamiento en la Torá para celebrar Bar Mitzvah. Y según Moisés, Moshe Rabenu, la mayoría de edad no se alcanza a los 13 años. Según la Torá, la mayoría de edad se alcanza a los 20 años, no a los 13 años. Si Moisés resucitara ahora y viera que llamamos a un niño de 13 años mayor de edad y responsable de los mandamientos, seguramente se preguntaría de dónde hemos sacado esa costumbre, porque él nunca enseñó eso. Sin embargo, nosotros hacemos toda una ocasión festiva cuando nuestros niños alcanzan los 13 años de edad. Tal festejo no es visto en los días de Moshe Rabenu, no está en la Torá, no aparece en los profetas, no está en la Mishnah, no hay ninguna instrucción en el Talmud de cómo celebrar Bar Mitzvah. Sin embargo, hoy día no hay familia judía que no se prepare para una ocasión como esa. Y para nosotros, los judíos modernos, es una de las cosas más judías que existen. Y Moisés no lo conoció. ¿Y qué diremos de Bat Mitzvah? No Bat Mitzvah. Basta recordar que ninguna comunidad ortodoxa del mundo se le hubiera ocurrido alguna vez hacerle un Bat Mitzvah a una niña judía. Solamente los niños tenían ese privilegio. Cuando el movimiento reconstruccionista aquí en los Estados Unidos, hace 82 años atrás, introdujo por primera vez la práctica del Bat Mitzvah, la ortodoxia gritó asimilación, asimilación. Hoy día, 80 años después, Bat Mitzvah es una práctica generalizada a lo largo de todas nuestras expresiones judías y nuestras niñas se preparan para tan solemne momento de sus vidas, posiblemente con más esmero y cuidado que el propio varón. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el judaísmo es una fe y es una práctica que se da en contextos culturales concretos, que evoluciona, que se desarrolla mientras mantiene firmes sus tres componentes centrales: un Dios, un solo Dios, una Torá, una sola Torá, un solo pueblo de Israel. ¿Qué más podemos aprender de esto? Aprendemos que el judaísmo no es un producto acabado y terminado bajado del cielo. Judaísmo no es algo constante ni estático, es dinámico, inquieto, emprendedor, que evoluciona con el tiempo, que piensa de pie mientras caminamos.
Lógicamente, lo que Moshe llamaba judaísmo no es lo mismo a lo que Rashi llamaba judaísmo, a lo que Akiva llamaba judaísmo, a lo que Maimonides llamaba judaísmo. Y lo que Rabino Shaul afirma que es judaísmo no es lo mismo de lo que nosotros hoy conocemos como judaísmo. Para decirlo de otro modo, las clases de judaísmo que recibió Rabino Shaul en el primer siglo fueron diferentes a las clases de judaísmo que recibe un estudiante judío en el siglo XXI. Si pensamos que el judaísmo es un paquete terminado de prácticas y costumbres completas y rígidas, de las cuales no podemos movernos porque dejamos de ser judíos o de practicar judaísmo, no entendemos para nada el judaísmo. El judaísmo no es una fe fosilizada, no es una práctica de ciertas costumbres congeladas en el tiempo. No es un judaísmo que piense que seguimos pasivamente debajo de la montaña del Sinaí, que fue levantada y oímos una voz suprema diciéndonos: tienen que hacer esto, y si no lo hacen, los entierro a todos debajo de esta montaña, como sugiere el Midrash. No es un judaísmo que piense que ahora nuestro trabajo es seguir ciegamente y al pie de la letra cada una de las cosas que Moisés le dijo a los judíos de su generación que debían hacer. ¿Por qué? Porque muchas cosas que Moshe enseñó para su generación no son aplicables a nuestra generación. Piensa en el caso del hijo rebelde. Moshe enseñó en sus días que cuando un matrimonio tiene un hijo rebelde que no se sujeta a la autoridad de sus padres y entrado en años trae deshonor y vergüenza a sus padres, los propios padres tienen la obligación de traerlo delante del tribunal y de ser aprobado por los jueces esa acusación, la comunidad entera tiene que apedrear al muchacho hasta morir por la pena capital. ¿Quién de nosotros hace eso hoy día? ¿Cuándo ha sido hecho eso alguna vez? Sin embargo, fue un mandamiento de Moisés para sus días. Moshe ordenó apedrear hasta la muerte a un yehudí que fue encontrado haciendo algo prohibido en Shabbat. ¿Cuántos de nosotros apedreamos a un judío hoy porque trabaja en Shabbat? Es por eso que digo que lo que Moshe llamaba judaísmo no es lo mismo a lo que Rashi llamaba judaísmo, a lo que Akiva llamaba judaísmo, a lo que Maimonides llamaba judaísmo, a lo que Rabino Shaul de Tarso llamaba judaísmo. No es lo mismo a lo que nosotros hoy día llamamos judaísmo. Nuestro judaísmo, como enseñó nuestro Ribi y sus emisarios originarios, es un judaísmo entre amigos, entre socios. Es un judaísmo que enseña que somos compañeros con Hashem en la redención del mundo y en la revelación que cada generación requiere para impactar y redimir al mundo. Y ese encuentro con Dios en el camino de nuestra historia, con el diálogo que demanda, es algo dinámico, no estático. Es algo que se mueve cada segundo, generación a generación, a través de nuestra noble historia. La Torá es el resultado de ese diálogo del pueblo judío con Dios. Y esta es una de las noticias más admirables y de las revelaciones más extraordinarias que nos viene de nuestro justo Mesías. Dijo el maestro: el vino nuevo no se puede echar en odres viejos. Esto no significa para nada que el vino añejo hay que botarlo, porque el añejo siempre es mejor. Pero significa que no podemos pensar que el judaísmo es algo viejo que solamente funciona manteniéndose viejo.
significa que hay un vino nuevo siempre y que ese vino nuevo requiere odres nuevos para que en el proceso, cuando se vuelva añejo, sepa siempre mejor y nunca perdamos el añejo. Cuando los judíos pasamos de país en país, de generación en generación, a lo largo de nuestro exilio, la Shejina nos acompañó en el camino. El Dios de Israel no es un Dios que se mantiene aislado de nosotros. Es un Dios que camina junto a nosotros en el exilio y que nos acompaña en nuestro peregrinaje día tras día. Y lo dijeron también los sabios talmudistas, cuando relacionaron el rocío que está sobre mi cabeza de Shir Hashirim con la Shejina que nos sigue en el exilio, donde nos lleva de la mano hasta la conclusión de nuestra redención final. Es por eso que cuando los judíos vivíamos en una determinada cultura, el diálogo con Dios no era el mismo que la de los judíos que vivían al mismo tiempo en otra cultura. Eran temas distintos porque nuestras circunstancias eran distintas. Es imposible pensar que ese diálogo tenga que ser el mismo cuando el lugar y las circunstancias son totalmente diferentes. Les hago esta pregunta: ¿cuántas esposas puede tener un judío? Es un tema interesante. ¿Cuántas esposas puede tener un judío? Dios permite que nos casemos con una sola mujer o con varias mujeres al mismo tiempo. La respuesta a esta pregunta no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Podemos los judíos tener una o podemos tener varias esposas al mismo tiempo? Los padres de nuestro pueblo, como la mayoría de nuestros ancestros que admiramos, fueron polígamos. Prácticamente no hay un personaje bíblico que admiramos, que respetemos, desde Abraham, Jacob, Moshe, David, Salomón, Oseas, que no se casaron con varias mujeres al mismo tiempo. Sin embargo, hoy día, en nuestro judaísmo de hoy día, no se acepta eso. No, nuestro judaísmo, para bien o para mala noticia de algunos, no acepta eso. Y la razón por la que no la aceptamos es porque hace 1950 años atrás, un estudiante del Ribi, Rabeno Shaul de Tarso, decretó como takaná, como un edicto rabínico, que cualquiera que aspirara a ser maestro de Torah no puede tener sino una sola mujer al mismo tiempo. En otras palabras, Rabino Shaul decretó que nadie puede enseñar Torah teniendo 2, 3 o 4 mujeres al mismo tiempo. Unos 1000 años después de Rabeno Shaul de Tarso, Rabeno Gersón de Francia estableció exactamente el mismo principio, con una pequeña diferencia. ¿Cuál fue la pequeña diferencia? Que la takaná rabínica de Rab Shaul de Tarso no tiene límites en el tiempo, mientras que Gersón dijo por los próximos 1000 años. Y de hecho ya pasaron los 1000 años. De ese decreto rabínico de Rabeno Gersón. Y a nadie que tenga bien puesta la cabeza en su lugar se le ocurría pensar que ahora podemos tener múltiples esposas al mismo tiempo. ¿Por qué tanto Rabeno Shaul como Rabeno Gersón dictaron sendos takanot
prohibiéndonos tener más de una mujer al mismo tiempo. ¿Por qué no lo hizo Yeshua en sus días? O Rabino Shammai, o el Rabino Hillel. Incluso el Rabino Hillel II, maestro de Rashaul. ¿Qué estaba pasando en los días de Rabino Shaul y en los días de Rabino Gersón? Que estos grandes líderes de Israel decidieron establecer estos decretos rabínicos que aún perduran hasta nuestros días. La razón es porque Rabino Shaul vivió en el exilio. Y allí se encontró con un politeísmo pagano en el imperio lleno de libertinaje, expresado en otras cosas por la promiscuidad sexual. Y debido a eso, Rabino Shaul puso un cerco de protección y estableció un principio de que un judío debe tener solamente una esposa para dar el ejemplo. El cristianismo que surgió después trajo consigo ese buen juicio. Y por lo tanto, los cristianos de aquella época se ajustaron a la misma medida y solamente tenían una sola esposa. Cuando surge Rabino Gersón, le tocó vivir su exilio en tierras cristianas. Y como en las tierras cristianas, los cristianos tenían una sola mujer, el edicto rabínico procedía. Pero eso fue en las tierras cristianas. ¿Qué pasó en las tierras controladas por los musulmanes? Donde algunos de nuestros hermanos judíos les tocó pasar su exilio en la misma época de Rabino Gersón. Como en las tierras musulmanas, la costumbre y la ley era que un musulmán podía tener varias mujeres al mismo tiempo. Los judíos en las tierras musulmanas tenían varias mujeres al mismo tiempo. Nadie fungía el ceño, era lo normal en aquella época, era la ley del país en aquella época. Claro, cuando resucita el Estado de Israel, tuvimos un serio problema con los Olim Hadashim que venían de las tierras musulmanas. No tuvimos problemas con los que hacían aliyá de las tierras cristianas, de los países cristianos. Venían con una sola esposa. Pero los judíos que venían de las tierras musulmanas, por ejemplo de Yemen, venían con varias mujeres y con un montón de hijos de varias mujeres. Esto obligó a la Knesset, al Senado judío, de determinar qué se va a hacer con ellos y tomar leyes específicas para lidiar con ese asunto. ¿Se permite en Israel que un judío tenga varias mujeres al mismo tiempo o no se permite? ¿Qué vamos a hacer con estos judíos que vienen de una cultura musulmana donde lo normal es tener varias mujeres al mismo tiempo? El Estado de Israel y los jueces de Israel, comprendiendo que el judaísmo cambia y se adapta según el tiempo y el lugar, los aceptó con todas sus esposas y con todos sus hijos, pero solamente por un principio legal llamado status quo. Luego sus hijos ya no podrán más perpetuar la poligamia en Israel. ¿Por qué te enseño esto? Para que entiendas que la manera como el judío estudia, interpreta y aplica los mandamientos de la Torah depende mucho del tiempo, del lugar y del entorno en que nos encontramos a nuestro paso por la historia. No podemos negar que siempre hemos sido influenciados por la cultura donde nacimos y donde hemos vivido nuestro exilio. Y en esas culturas diferentes, nuestro diálogo con Dios, nuestro partnership con Dios fue diferente a la manera como lo hicieron otros hermanos nuestros para el mismo tiempo, pero en otro entorno. Piensa en la kippah que usamos hoy día. ¿Es acaso una obligación para el judío cubrirse la cabeza con una kippah? No existe un solo mandamiento en la Torah relacionado con la kippah. Por eso no existe una bendición para ponerse la kippah.
ni relacionado con la cobertura de la cabeza de la mujer. Ni un solo mandamiento en la Torah. Ni siquiera en el Talmud encontramos una sola ley que declare que debemos cubrirnos la cabeza para rezar. No existe tal cosa en el Talmud. La realidad es que para el tiempo del Segundo Templo, hasta bien pasada la época talmúdica, el judío no se cubría la cabeza para rezar. De hecho, Rabbeinu Shaul afirma que para el varón, cubrirse la cabeza para rezar es una afrenta contra su autoridad. Este era el judaísmo de los días de Rav Shaul. Mira la historia, estudia e indaga y descubrirás que la mayoría del tiempo de nuestra historia judía, los judíos no nos cubríamos la cabeza para rezar. Incluso en una época tan tardía como el siglo XVII, la autoridad halágica más grande de la generación judía de aquellos días, la gran luminaria Gaón de Vilna, declaró que el judío no necesariamente debía cubrirse la cabeza, no solo para rezar, ni siquiera para pronunciar una bendición. No obstante, es un hecho histórico comprobable que hoy día todos los judíos usamos kippah. Y es lo más judío que hay. Pero no pienses que lo hacemos porque toda una vida lo hicimos. Es que hubo cambios en el proceso. Muchas veces la tendencia a vivir demasiado preocupados por el ahora nos desconecta del pasado y de nuestra historia, donde no siempre lo que ahora hacemos se hacía. Y donde no siempre lo que ayer ellos hacían es lo que hoy nosotros hacemos. Me maravilla que hay hermanos nuestros que viven como si el ayer no hubiera existido, como si no hubiese un pasado que puede ser estudiado. Y es por eso que la ortodoxia judía pareciera en muchas cosas un fósil halágico completamente inoperante e irrelevante para el hombre del siglo XXI. Y es por eso que la ortodoxia judía no ha podido atraer ni siquiera el 10% de la población judía del mundo. No te puedes congelar en el tiempo. Y no puedes ser tan ingenuo de pensar que por vestirte de negro, con capote negro y sombrero negro, por eso eres judío. En ninguna manera. Eso es simplemente traer al siglo XXI la aristocracia polaca y lituana de los siglos XVII y XVIII, una época que ya pasó y que no existe anymore. Si piensas que el único judaísmo que existe es el que vivieron nuestros ancestros, estás totalmente desconectado del judaísmo. Estás congelado en el tiempo y te vuelves, ¿sabes qué? Te vuelves religioso, te vuelves legalista, te vuelves retrógrado. Y esto, lejos de beneficiar al judaísmo, lo daña, porque lo haces irrelevante para el hombre moderno, para el hombre del siglo XXI, que tiene una realidad distinta, un lenguaje diferente al judío de las tierras musulmanas de la Edad Media. El judaísmo ha sido siempre especial en cada generación y en cada cultura donde nos tocó pasar nuestro exilio. Y eso no es un problema, es una bendición. ¿Cuál es el desafío entonces? Que tenemos que contar la vieja historia de Pesaj, pero a una generación nueva, a un hombre nuevo, a una realidad diferente al hombre del siglo XXI. Piensa simplemente en los cantos de Pesaj. Muchas de las cosas que cantamos en la Agadá lo hacemos no porque hay que cantarlo, sino porque en la época antigua, cuando no existía imprenta, ni se podía imprimir Agadot, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, cantarla era la mejor manera de conservar y preservar la historia de Pesaj. Piensa en la lectura pública de la Torah. ¿Por qué estableció Ezra la lectura pública de la Torah 2 veces por semana?
¿Y por qué luego de Esdras los macabeos establecieron no solamente la lectura de la Torá 2 veces por semana, sino le añadieron la lectura de los profetas? Esdras no conoció esa práctica. En la época de Esdras, en la época de los hombres de la gran asamblea, tanto como en la época de los profetas, ni que se diga en la época de Moshe Rabenu, nunca, en ningún lugar, los judíos leían la Torá y la Haftará. En ningún lugar. Estas cosas hay que conocerlas para saber por qué las hacemos. Ellos vivieron la Torá para responder a las necesidades y desafíos de sus días. Somos nosotros los que tenemos que vivir ahora la Torá en el siglo XXI y responder a los desafíos que el hombre moderno vive en muchos lugares y en muchos idiomas diferentes, porque todavía nuestro exilio no ha concluido. La buena noticia es que Dios no está congelado en Sinaí. Gracias a Dios, Dios está vivo y bien de salud. Y sigue caminando con nosotros en el exilio. Y nos acompaña en todas partes, en todas nuestras lenguas y en todas las circunstancias de nuestra historia. ¿Por qué surge este desafío? El desafío surge porque no existe nada que sea absolutamente utilizable, práctico o funcional para todas las diferentes situaciones del mundo y para todas las realidades culturales en las que pasamos nuestro exilio. Por tanto, tenemos que pensar cómo tenemos que hacer hoy las cosas para que sea funcional. Para que cada vez que hablemos Torah, la gente nos entienda. Porque al momento que dejamos de pensar, nos confundimos. Y máxime cuando dejamos de pensar histórica y académicamente. Piensa en esto. En el tiempo en que vivió el gran maestro de Torah, Rashi, los judíos leían sobre las curaciones medicinales sugeridas en el Talmud y la aplicaban y no funcionaban. No se curaban. ¿Por qué las recetas del médico asistente de Rabenu Shaul que se aplicaban en aquellos días ya no funcionan hoy día? Yo hasta me río cuando veo a Rabino Shaul recomendarle a uno de sus discípulos: tienes gastroenteritis, no tomes más agua, bebe vino. Esto es una contraindicación médica absoluta. ¿Cómo le vas a recetar a una persona con gastroenteritis vino? Hoy está contraindicado médicamente. Es una locura darle vino a una persona con gastroenteritis. Lo mismo con los rabinos del Talmud. ¿Por qué las recetas que los rabinos mencionan en el Talmud ya no son aplicables ni en los días de Rashi, ni mucho menos en nuestros días? Imagínate que en la época del Talmud los rabinos pensaban que si le cortamos las venas a un enfermo con gastroenteritis y le hacemos botar toda la sangre, lo podemos curar. ¿Por qué no usamos la receta de Rav Shaul en nuestros días? ¿Por qué no usamos la medicina de los sabios del Talmud en nuestros días? Por una simple razón: la medicina ha evolucionado. Pasteur descubrió que el problema no es que tengamos sangre mala. El problema es que hay gérmenes que causan las enfermedades. Y por tanto, si encontramos formas para eliminarlos y preparar nuestros alimentos y que sean infectados por ellos, podemos sanarnos y mucho mejor no enfermarnos. ¿Sabe qué pasó? El descubrimiento de Pasteur acabó con el negocio de las clínicas especializadas en hacerle sangrías a la gente. Su nombre se inmortalizó porque, basado en el nuevo descubrimiento, salvó precisamente a la industria del vino francés, demostrando que si hervimos el vino a cierta temperatura, matamos los gérmenes, protegemos el sabor del vino y lo podemos envasar y comercializar por años y años.
De hecho, de ahí viene el concepto de pasteurización. A nadie se le ocurriría hoy día cortarle las venas a un enfermo para sanarlo de gastritis. ¿Cuál es el problema que tuvieron los judíos en la Francia de Rashi? ¿Por qué pensaron que las recetas de los sabios del Talmud en Babilonia funcionaban? Uno dijo, funcionan en Babilonia, pero no en Francia. Esta mentalidad es lo que destruye el judaísmo. Este tipo de religiosidad que se apega a lo antiguo, simplemente porque es lo antiguo, sin saber por qué los antiguos lo establecieron en circunstancias completamente diferentes a las nuestras y para resolver problemas de aquellos días, no los de nuestros días. Ese tipo de mentalidad es lo que daña al judaísmo. Basta estudiar nuestra historia para descubrir cuántos cambios y cuántas prácticas cambiantes festejamos. Piensa en esto. ¿A quién de nosotros se nos ocurriría hoy la idea de que es necesario crear un Estado judío para refugio de los judíos que vivimos todavía en el exilio? ¿Qué pensarían ustedes de mí si yo les traigo una propuesta? Vamos a crear un nuevo Estado judío para los que estamos en el exilio. Vamos a crear un Estado judío. ¿Qué pensarían de mí? Lo más probable es que llamen una ambulancia. ¿Por qué? ¿No es una idea nacionalista y sionista extraordinaria? No se nos ocurre esa idea porque ya tenemos un Estado judío en Israel. Sin embargo, mira la historia y pregúntate por qué este asunto fue tan vital para los judíos que vivieron en un tiempo cuando no existía el Estado de Israel. Por miles de años, los judíos escribieron una y otra vez, cientos y cientos de años, sobre la idea de volver a Israel, de reconstruir Jerusalén. Pero una vez creado Medinat Israel, una vez creado el Estado de Israel, el Estado judío, ya no tiene sentido seguir pidiendo a Dios que nos traiga de vuelta a nuestro exilio. No tiene sentido seguirle pidiendo a Dios que reconstruya Jerusalén, si ya la tenemos. Sin embargo, en los libros de rezos ortodoxos, seguimos pidiendo a Dios por el retorno del exilio. Seguimos pidiéndole a Dios por la reconstrucción de Jerusalén. Seguimos pidiendo a Dios por la reconstrucción, la restauración de nuestros jueces como en los días de antaño. Cuando tenemos ya nuestra Corte Suprema y nuestro mejor sistema de justicia que existe en el mundo, con los mejores magistrados y los mejores jueces que uno puede encontrar. Y seguimos consumiendo un tiempo precioso rezando que Dios nos devuelva a nuestros jueces, que Dios nos restaure el exilio, que Dios nos restaure Jerusalén, cuando ya todo eso es historia pasada. Eso fue importante para la judería que no conoció la creación del Estado de Israel. Para nosotros, que ya tenemos el Estado de Israel, las cosas son diferentes. Un día tuve un debate con un colega online y él insistía que el rezo de restauración de nuestros jueces es legítimo y que la creación de una corte de justicia rabínica paralela con la corte de justicia del Estado judío es legítima y necesaria. Finalmente se terminó el debate cuando le hice una simple pregunta. La pregunta fue esta: ¿la resurrección del Estado moderno de Israel es del cielo o de los hombres? Think about it. ¿La restauración moderna del Estado de Israel es del cielo o es de los hombres? A esa pregunta no hubo respuesta y se acabó el debate. Porque si decía de los hombres, estaría blasfemando el honor de Dios, lo aleno.
porque todos nosotros sabemos que la resurrección del Estado judío es un milagro que solo puede venir del cielo. Y si decía del cielo, entonces ¿para qué promueves otro gobierno dentro del gobierno? Otra corte dentro de la corte, otros jueces dentro de los jueces. No hay salida. Es totalmente entendible que antes de la creación del Estado judío, los sabios establecieran normas para orar por la restauración de Israel, de Jerusalén y de nuestros jueces. Pero esa ya no es nuestra situación. Tenemos Medinat Israel, tenemos Jerusalén, tenemos nuestro Estado judío. Entonces, ¿por qué tenemos que contar la historia de Pesaj? Si es algo que ya pasó, ¿por qué tenemos que contarla? Por una simple razón. Es un mandamiento de la Torá. Y la Torá es nuestra ketubá. Y la ketubá es algo tan sagrado, que según la ley judía, todo matrimonio judío que no tenga ketubá no es kosher. No es kosher. Tan simple como eso. No tienes ketubá, no tienes matrimonio judío. Y la ketubá es un pacto entre dos personas que se juran amistad, compromiso, recursos compartidos. La ketubá no solo puede ser firmada por una parte, tiene que ser firmada por las dos partes con derechos y obligaciones. Visto así, la Torá como ketubá es la revelación evidente de que tenemos pacto, tenemos alianza, tenemos una sociedad con Dios Altísimo. Y es por eso, precisamente, por tener esa ketubá, que los judíos podemos caminar con Dios sin temor, porque juntos decidimos escribir la ketubá. Es un documento para ambos y estamos ligados indestructiblemente el judío con la Torá. Su existencia hace posible, entonces, que los judíos podamos decir junto a Dios y sin ningún tipo de miedo: nosotros estuvimos contigo haciendo todo esto. Recuerden que las primeras tablas de la ley fueron escritas por Dios, pero las que sobreviven son las tablas que fueron escritas por el dedo de Moisés. Esta es la manera como la Torá tiene para decirnos que se necesita la presencia humana dentro del texto, porque nosotros somos los que vamos a lidiar con el texto en las circunstancias cambiantes y en los desafíos que nos presentan los diferentes encuentros y obstáculos del camino en nuestro exilio. Según la tradición, los ángeles no querían que Moisés se llevara la Torá del cielo y que bajara con ella del monte Sinaí. Los ángeles son perfectos y por tanto no necesitan la Torá. Nosotros los humanos somos imperfectos. Nosotros necesitamos la Torá. La Torá debe vivir entre nosotros sujeta a nuestras leyes, a nuestras realidades, que son siempre cambiantes, que están sujetas a interpretaciones múltiples por las diferentes generaciones, según las diferentes circunstancias que se nos dan en el camino. Rabotai, si no entendemos esto, nos fosilizamos, nos congelamos, nos volvemos irrelevantes para las nuevas generaciones. Un judaísmo que no mira honestamente a su pasado se estanca, se vuelve anacrónico. Un judaísmo que no puede cambiar, que no puede hacerse mejor, no puede responder a las verdaderas necesidades humanas que no son inmutables, sino dinámicas y cambiantes. Rabeno Yeshua nos enseñó que la dignidad humana es tan grande que si tu hermano peca contra ti y te pide perdón, no solamente 7, sino hasta 70 veces 7 tienes que perdonarlo. Hasta 70 veces 7 tienes que perdonarlo. Rabeno Yeshua nos enseñó que la dignidad y el valor de la vida humana es tan grande que aún si la mano de un hombre se daña
está permitido sanarla lo antes posible, incluso en Shabbat, sin esperar para luego, porque no sabemos si ese hombre tendrá un para luego. Me maravilla que el mismo principio aparece luego en el Talmud. No solo una vez, dice el Talmud, sino 6 veces se nos recuerda que la dignidad humana es tan grande que se encuentra por encima de cualquier ley de la Torá. Y esto fue enseñado así porque el principio más importante y central de toda la Torá es el que dice que el ser humano es creado a imagen de Dios. Y esta es la expresión máxima que alguna fe haya dicho alguna vez, que cada ser humano es tan sagrado como Dios mismo y por tanto como cualquiera de nosotros, porque fuimos hechos todos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro tremendo desafío? Tener un corazón judío, pero con una mente moderna. Un alma judía que aprende a vivir su judaísmo en la realidad que nos ha tocado vivir, no en una que ya pasó. No debemos cerrarnos a ideas novedosas que nos desafían, sino aprender a filtrarlas a través de los eternos principios de nuestra Torá y de la grandeza del corazón judío. ¿Y qué es un corazón judío? Rabbeinu Shaul dice, no es judío el que lo aparenta externamente, sino el que vive internamente, de corazón, cuya alabanza no viene de los hombres, viene de Dios. Y lo mismo van a decir con diferentes palabras los sabios del Talmud que vinieron 450 años después de Rabbeinu Shaul. Los rabinos en el Talmud nos enseñaron que un corazón judío, y me gusta esa frase, un corazón judío es un corazón con muchos cuartos. Un corazón judío es un corazón con muchos cuartos. ¿Qué quisieron decir los sabios del Talmud con eso? Un corazón donde caben tanto las enseñanzas de Shammai como las enseñanzas de Hillel. Un corazón judío es uno que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Un corazón judío es uno que arriesga por la justicia, que arriesga por la piedad y que arriesga por la hermandad entre todos los hombres de buena voluntad. Un corazón judío es uno que no se puede callar con lo que está pasando en Venezuela. Un corazón judío es uno que no se puede callar con lo que está pasando en Siria. Un corazón judío es uno que no se puede callar ante la injusticia. Un corazón judío es uno que no discrimina a su hermano simplemente porque no piensa igual que él. ¿Quién de nosotros no ha leído y confesado día tras día el Shema con sus bendiciones? Todos los días. En esas confesiones declaramos una y otra vez que Dios nos ha amado y nos ama al darnos su Torá y sus mandamientos. Y es por eso, Rabotai, que tenemos 613 mandamientos. Y es por eso que tenemos tantas reglas y tantos decretos rabínicos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué piensas de un padre que deja a su hijo hacer lo que quiera, vivir como quiera, salir y entrar de la casa cuando quiera, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de orden? ¿Qué piensas de una madre que permite a su hija salir para la escuela y no dejar la cama arreglada? ¿Qué piensas de un padre que le permite a su hijo hacer lo que le da la gana? Cuando tú le dices a tu hijo, no puedes comer en el cuarto sino en la mesa de comedor. Cuando tú le dices a tu hijo, no puedes irte a la escuela sin dejar tendida tu cama. Si tú no le enseñas a tu hijo, no te puedes levantar de la mesa sin permiso. Cuando tú le enseñas a tu hijo, no te puedes sentar en la silla de tu papá.
Cuando tú le enseñas a tu hijo, tienes que lavarte los dientes después que comes. Cuando tú le dices a tu hijo, no puedes regresar a casa después de las 11 de la noche o de las 12 de la noche, ¿qué pensará tu hijo de ti con tantas reglas y con tantas restricciones? ¿Qué pensará de ti? Ahora, la pregunta es, ¿le pones esas reglas a tus hijos para enojarlo? ¿Para hacerle la vida miserable? ¿O porque lo amas y lo deseas formar para que tenga éxito en la vida y que todas las cosas le salgan bien? Por supuesto, las reglas cambian y se aplican diferentemente cuando ese hijo crece y madura. Cambian a medida que aprendemos más y sabemos mejor cómo andar en el camino. Pero ¿sabes qué? Los principios que aprendimos en la niñez nos harán libres y nos harán dueños del futuro, no víctimas explotadas por el sistema. Si le tenemos miedo a nuestra realidad moderna y al mundo del siglo XXI, vamos a seguir fosilizando el judaísmo. Si el hombre no se hubiese desarrollado, todavía viviríamos en cuevas. Lamentablemente hay mucha gente hoy que sigue teniendo una mentalidad de Homo sapiens, de pensar que lo mejor es lo que pasó, cuando lo mejor siempre es lo que va a pasar. No lo que dejamos atrás, es lo que viene delante. Y por eso no encendemos las luces de la Hanukkah de derecha para la izquierda, contando día 8, día 7, día 6, día 1. No, contamos día 1, día 2, día 3, día 4, de abajo hacia arriba. Al momento que piensas que tienes que vivir escondido, porque si no te pierdes, entonces no tienes confianza en la grandeza de la fe que te sostiene, ni seguridad en la grandeza de los principios que defendemos. Al momento que te retiras del mundo por miedo a que te dañe, en vez de verlo como una oportunidad para tú cambiarlo, entonces te vuelves retrógrado, anacrónico y te fosilizas. El judaísmo no es encerrar a tus hijos en tu casa para que no vaya a la universidad porque se va a dañar. El judaísmo de nuestros días es formar a nuestros hijos con firmes principios judíos para que cuando vayan a la universidad no solamente no se dañen, sino que impacten y cambien la universidad. La Torá no está escrita para acorralarnos, para fustigarnos, para castigarnos. La Torá no está escrita para hacernos sufrir, para hacernos sentir culpables o inferiores o saturados de miedos. De hecho, la lectura del Shabbat para este Shabbat especial de Pesach muestra un título dado a Israel que contiene en sí mismo una de las analogías más llenas de paradojas de toda la Torá. En esta parashá especial de Pesach, Moshe llama a Israel pueblo de dura cerviz. Pueblo de cuello duro. ¿Qué significa cuello duro o cuello rígido? Los antiguos israelitas llamaban cuello duro al buey que protestaba y se negaba a llevar el yugo sobre su cuello. Levantaba el cuello. No sé si llamarle cuello al de un buey, pero bueno, pescuezo no es. Cuello. Levantaba el cuello y no había forma de ponerle el yugo. A ese buey que hacía eso le decían duro de cerviz. Cuello duro es ese buey. Levantaba el cuello, no se podía poner el yugo. Dejarse poner el yugo era un acto de sumisión necesario para que el granjero pudiera enyugar los bueyes y arar los campos. Por analogía, pueblo de cuello duro significa reacios a someternos a los mandamientos de Dios. Aceptar la Torá significa
someterse uno voluntariamente a los mandamientos, como un buey que toma el yugo para arar el campo. Lo que a mí me maravilla es por qué los sabios tienen esta analogía seleccionada para ser leída justo en la semana de Pesaj, que es una semana de libertad, de salir del yugo del faraón. Si Pesaj es un festival de libertad, ¿por qué los sabios del Talmud decidieron que esta lectura se leyera para este tiempo, para recordarnos que somos duros de servicio, como un buey que no se somete al yugo de la Torá? Ser de cuello duro significa negarse a doblar el cuello para que te pongan el yugo. ¿Por qué leer esto en Pesaj? Porque precisamente ser de cuello duro, de dura cerviz, si no lo entiendes bien, priva a uno de las enseñanzas más extraordinarias de nuestra parasha. Y la enseñanza no es que seamos bestias de carga, esa no es la enseñanza. Esa es la analogía, pero no la enseñanza. La enseñanza no es que seamos bestias para trabajos forzados. La enseñanza es que el otro que está al otro lado y con el cual tenemos que enyugarnos no es nada ni nadie menos que Dios mismo. Y la bodá, el trabajo que hay que hacer es llenar al mundo del conocimiento y revelación del Dios uno y único para que su dominio sea reconocido y aceptado finalmente en toda la tierra. Por lo tanto, tomar el yugo de la Torá es un acto voluntario por el cual compartimos con Dios Altísimo la delicia de un mismo trabajo y la gloriosa experiencia de hacerlo unido a Él en perfecto yugo, en perfecta alianza. De no hacerlo y rechazar la oferta, lo cual siempre será tu decisión personal, de no hacerlo nos transformamos en bestias mudas que viajamos por un largo desierto sin razón ni propósitos que valgan la pena dar la vida por ellos. Aceptar el yugo es una decisión consciente de entrar en Avodat Hashem, en el servicio a Dios, junto con Dios, caminando con Él y haciendo los surcos juntos. Y ponerse el yugo con Dios es el acto de libertad más sublime que el hombre pueda alcanzar alguna vez. Por eso los sabios decidieron que ese acto de libertad más sublime se leyera en Pesaj, la fiesta de nuestra libertad. Esta historia de Pesaj hay que contarla, pero enyugados con Dios, con la Torá, con Mashiach, con Israel. Si así lo hacemos, el desafío de contar al hombre moderno nuestra Agadá vieja no es para destruir nuestra tradición, sino para hacerla relevante, más rica, más llena de significado, más apasionante y más impactante para el hombre del siglo XXI. Termino contándoles esta historia de la vida real. Durante los años que estaba dándose en Europa el Holocausto, Shoah, una familia judía estaba haciendo Pesaj escondidos bajo tierra. Cuando llegó la conclusión, el niño le preguntó a su papá: Abba, papi, ¿viviremos hasta el próximo año para yo hacerte estas preguntas otra vez? Arriba caminaban los alemanes. Piensa, ¿cómo se sentirá tu corazón en esas condiciones cuando tu hijo te pregunta: papi, ¿viviremos el año que viene para yo hacerte estas preguntas otra vez? El padre, con lágrimas en sus ojos, le dijo: no sé, hijo, no sé.
No sé si viviremos o si tú vivirás para hacerme esa pregunta el año que viene. Pero sí te digo algo, hijo. Sí te digo algo. El año que viene habrá un niño judío que le preguntará a su padre judío estas 4 preguntas. Feliz el hombre que entienda esto. Feliz el pueblo que no le tenga miedo a los desafíos del camino. Porque la historia que tenemos contiene en ella misma principios y valores que son eternos, que no cambian, que son inmortales. Porque no viajamos solos. Estamos enyugados con Dios. Shabbat Shalom.